se nos pide que financiemos el matriz de transformación que transformará unidad cuadrada en verde al cuadrilátero que se muestra en azul. Este es un ejemplo de lineal transformación en R2, y, por lo tanto, podemos encontrar la matriz de transformación de 2 en 2, determinando la transformación del vector E sub 1, y la transformación del vector E sub 2. La transformación del vector E sub 1 será la primera columna de la matriz de transformación, y la transformación del vector E sub 2 será la segunda columna. Empecemos por determinar la transformación del vector E sub 1, que es la transformación del vector 1, 0. Al ir al gráfico, observe cómo el vector 1, 0 es este vector a lo largo del lado del cuadrado de la unidad, que se dirige a lo largo del eje X. La transformación de este vector es el vector que forma el lado correspondiente del lateral cuádruple azul, que es así de largo vector a lo largo del eje X. El vector 4, 0. La transformación del vector 1, 0 es el vector 4, 0. Y ahora encontremos la transformación del vector E sub 2, que es la transformación del vector 0, 1. Observe el vector 0, 1 forma el lado de la unidad cuadrada a lo largo del eje y, este vector aquí. La transformación de este vector es un vector que forma el lado correspondiente al cuadrilátero azul, que es así de largo vector a lo largo del eje y. El vector 0, 3. La transformación del vector 0, 1 es el vector 0, 3. Y ahora tenemos lo que necesitamos para encontrar la matriz de transformación. Si llaman a la matriz de transformación, la matriza será una matriz de 2 en 2. La primera columna es una transformación del vector E sub 1 y, por lo tanto, el primero la columna es 4, 0. La segunda columna es una transformación de la matriz E sub 2, la segunda columna es 0, 3. Así que esta es la pregunta nos pide que encontremos la matriz de transformación. Si quieres comprobar esto, recuerda que podemos pensar en los vectores como puntos, donde el punto estaría en el punto terminal del vector en una posición estándar. Así que si tomamos la matriz de transformación y multiplicado por el punto o vector 1, 1, que podemos pensar como este punto aquí, deberíamos obtener el punto correspondiente en el cuadrilátero azul, que sería este punto aquí, el punto 4, 3. Y sigamos adelante y comprobemos esto. Así que multiplica por el punto 1, 1. Y si nos multiplicamos, obtenemos 4 veces 1 más 0 por 1, que es 4. Y si la segunda entrada tenemos 0 veces 1 más 3 veces 1 que es 3, obtenemos el correspondiente punto 4, 3, tras la transformación. Espero que esto te haya resultado útil.